Mi nombre es Eduardo Pereira. Tengo 69 años y lo que mi hijo Nicolás me hizo hace 2 semanas cambió para siempre mi relación con mi familia y mi perspectiva sobre la vida. Me gritó, «No vivirás a mi costa», mientras rompía mi plato contra el piso, humillándome delante de toda la familia. Esa misma noche llamé a mi abogado y tomé una decisión que nadie esperaba. Lo que Nicolás no sabía es que yo había estado viviendo a su costa, sino que él había estado viviendo toda su vida a la mía. Para que entiendan esta historia completa, tengo que contarles quién soy y cómo llegué hasta esa situación tan dolorosa. Eduardo Pereira, 69 años, viudo desde hace 3 años, padre de 3 hijos y abuelo de 7 nietos. Durante 45 años, trabajé como ingeniero civil especializado en construcción de carreteras, lo cual me permitió acumular un patrimonio considerable que cambiaría el destino de esta historia. Mi carrera empezó en 1974, cuando me recibí de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional con apenas 23 años. Era una época de gran desarrollo de infraestructura en el país, y los ingenieros jóvenes con ganas de trabajar teníamos oportunidades excelentes en empresas constructoras importantes. Mi tesis de grado había sido sobre optimización de costos en construcción de puentes, un tema que consideraba fundamental para el desarrollo eficiente de infraestructura nacional. Pereira, me dijo el decano el día de mi graduación, su trabajo sobre análisis de costos estructurales es revolucionario. Va a tener un futuro brillante en este campo. Conseguí mi primer empleo en Constructora Federal gracias a una recomendación de mi profesor de estructuras, el ingeniero Martínez, quien había trabajado en proyectos gubernamentales importantes. Eduardo, me dijo cuando me presentó al director de la empresa, «Este muchacho tiene todo lo necesario para ser un gran ingeniero de obra». Constructora Federal se especializaba en obras viales para el gobierno nacional y provincial. Mi trabajo inicial consistía en supervisar equipos de topógrafos, controlar la calidad de materiales y asegurar que las construcciones cumplieran con todas las especificaciones técnicas. «Ingeniero Pereira», me decían los capataces, «se nota que entiende el trabajo de campo, no como otros ingenieros que solo saben teoría». Durante mis primeros meses, trabajé en la construcción de un tramo de ruta provincial entre 2 ciudades del interior. Era un proyecto relativamente pequeño, pero perfecto para aprender todos los aspectos prácticos de la ingeniería vial, desde el movimiento de suelos hasta el asfaltado final. «Pereira», me decía mi supervisor directo, el ingeniero Rodríguez, «presta atención a todo lo que pasa en la obra. La ingeniería se aprende tanto con los libros como con el barro en las botas». Era un consejo que seguí durante toda mi carrera. Siempre estar presente en el terreno, siempre entender los desafíos prácticos que enfrentan los trabajadores. Mi primera oportunidad importante llegó cuando me asignaron como ingeniero junior en la construcción de un puente sobre un río en la provincia de Entre Ríos. Era una obra compleja que requería conocimientos avanzados de mecánica de suelos, hidráulica y diseño estructural. «Ingeniero Pereira», me dijo el jefe de proyecto, «este puente va a estar en pie durante 100 años. Cada cálculo tiene que ser perfecto. Cada material tiene que ser de primera calidad. Cada proceso tiene que seguir las especificaciones al pie de la letra». Era una responsabilidad enorme que me motivó a dar lo mejor de mí. Durante la construcción del puente, desarrollé mi primera innovación técnica importante. Un sistema de drenaje que prevenía la acumulación de agua bajo la estructura, reduciendo significativamente los riesgos de erosión y aumentando la vida útil del puente. «Pereira», me dijo el ingeniero jefe cuando presenté mi diseño, «esta solución es brillante. Van a ahorrar miles de pesos en mantenimiento durante los próximos décadas». El sistema fue implementado no solo en nuestro proyecto, sino adoptado como estándar para futuros puentes de la empresa. Después del éxito del puente de Entre Ríos, empecé a recibir asignaciones más importantes y desafiantes. Participé en la construcción de la autopista que conecta Córdoba con Rosario, un megaproyecto que requería coordinación entre múltiples equipos de ingeniería, gestión de presupuestos millonarios y supervisión de cientos de trabajadores. «Eduardo», me decía el director de la constructora cuando me promovió a ingeniero senior,
Tenés una combinación rara de competencia técnica y habilidades de liderazgo. Los trabajadores te respetan porque entendés su trabajo y los clientes confían en vos porque cumplís lo que prometes. Durante los años 70 y principios de los 80, trabajé en proyectos por todo el país. Cada obra era una escuela diferente de ingeniería práctica. La ruta costera me enseñó sobre construcción en terrenos arenosos. La autopista de montaña me especialicé en trabajos en altura. El túnel subfluvial me dio experiencia en construcción subterránea. En 1977, mientras trabajaba en la supervisión de una obra vial cerca de Buenos Aires, conocí a Carmen en un baile organizado por el Club de Ingenieros. Era una noche de sábado. Yo estaba cansado después de una semana intensa en la obra, pero mis colegas me convencieron de acompañarlos. Carmen estaba ahí como invitada de una amiga cuyo esposo también era ingeniero. Cuando me la presentaron, me impactó inmediatamente su inteligencia y su manera de hablar sobre educación y desarrollo social. Eduardo, me dijo durante nuestra primera conversación, me parece fascinante que los ingenieros como usted literally construyan el futuro del país. Carmen, le respondí, la educación que usted brinda como profesora es tan importante como cualquier puente que yo pueda construir. Los países se desarrollan tanto con infraestructura física como con capital humano. Era una conversación que reveló que teníamos visiones compatibles sobre el desarrollo nacional. El noviazgo con Carmen duró 2 años intensos, pero muy felices. Ella trabajaba en una escuela técnica, enseñando matemáticas avanzadas a estudiantes que querían ser técnicos o ingenieros. Eduardo, me decía, me gusta que mis estudiantes sepan que hay ingenieros jóvenes como vos que están construyendo cosas importantes. Durante el noviazgo, yo estaba trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de mi carrera temprana, la construcción de un complejo de puentes que conectaba la capital federal con el conurbano bonaerense. Era una obra que requería innovaciones técnicas significativas y gestión de presupuestos enormes. Carmen, le explicaba cuando me quedaba trabajando hasta tarde en los cálculos estructurales, este proyecto va a cambiar la manera en que la gente se mueve por la ciudad. Va a reducir los tiempos de viaje en 1 hora por día para miles de familias. Ella entendía perfectamente la importancia social de mi trabajo. Nos casamos en diciembre de 1979, en una ceremonia que reflejaba nuestros valores compartidos. Elegante pero no ostentosa, enfocada en la family y los amigos cercanos más que en la exhibición social. Eduardo, me dijo Carmen el día de la boda, vamos a construir una family tan sólida como los puentes que diseñas. La luna de miel fue a Mendoza, donde visitamos obras de ingeniería históricas y también disfrutamos del paisaje montañoso. Era importante para ambos que incluso nuestras vacaciones tuvieran un componente educativo y profesional. Carmen, le dije mientras visitábamos un puente centenario en alta montaña, algún día nuestros hijos van a estar orgullosos de las obras que construimos juntos. Cuando volvimos del viaje de bodas, alquilamos una casa pequeña pero cómoda en un barrio de clase media cerca de donde yo trabajaba. Carmen continuó enseñando en su escuela técnica, y yo empecé a asumir responsabilidades mayores en la constructora como resultado de mis éxitos técnicos previos. En 1980, recibí una propuesta que cambió el rumbo de mi carrera: liderar el equipo de ingeniería para la construcción de un sistema de autopistas que conectaría las principales ciudades del interior con la capital federal. Era el proyecto de infraestructura más ambicioso de la década. Pereira, me dijo el ministro de Obras Públicas cuando me ofreció el cargo, necesitamos a nuestro mejor ingeniero vial para este proyecto. Va a requerir supervisión de 20 equipos diferentes, coordinación con 10 provincias y gestión de un presupuesto de 100 millones de pesos. Acepté el desafío sabiendo que era la oportunidad de mi vida para demostrar mi capacidad como ingeniero líder. Carmen, le dije esa noche, este proyecto va a requerir que viaje mucho durante los próximos 5 años, pero también va a establecer mi reputación permanentemente en el sector. Eduardo, me respondió mi esposa, yo te apoyo completamente. Sé que vas a hacer un trabajo brilliant
Y cuando tengamos hijos van a estar orgullosos de saber que su padre construyó las carreteras más importantes del país. Su apoyo incondicional fue fundamental para mi éxito. El proyecto de autopistas nacionales duró desde 1980 hasta 1985, 5 años intensos donde supervisé la construcción de más de 2.000 kilómetros de carreteras de alta velocidad. Cada tramo presentaba desafíos técnicos diferentes: terrenos montañosos, cruces de ríos, zonas urbanas dense. Durante estos años, desarrollé varias innovaciones técnicas que se convirtieron en estándares de la industria. Un sistema de señalización digital, un método de construcción de pavimento que duraba el doble que los métodos tradicionales, y un diseño de intercambiadores viales que optimizaba el flujo de tráfico. Ingeniero Pereira, me decían mis colegas internacionales cuando presenté mis innovaciones en conferencias, sus contribuciones van a influenciar la construcción de autopistas en toda Latinoamérica. Era un reconocimiento profesional que me llenaba de orgullo. En 1981, en medio del proyecto de autopistas, nació nuestro primer hijo Nicolás. Ver a mi hijo por primera vez fue una experiencia que me cambió completamente como persona. Carmen, le dije cuando cargaba al bebé, todo el trabajo que estoy haciendo ahora es para construir un país mejor para este chico. Eduardo, me respondió Carmen, me gusta que Nicolás vaya a crecer viendo a su padre como un hombre que construye cosas importantes. Va a entender desde chico el valor del trabajo dedicado. Era exactamente la educación en valores que queríamos darle a nuestros hijos. Durante los primeros años de Nicolás, yo estaba viajando constantemente supervisioning diferentes tramos de las autopistas. Carmen se hizo cargo completamente del cuidado del bebé mientras yo establecía mi carrera. Eduardo, me decía cuando llegaba exhausted de semanas en obra, Nicolás already reconoce tu voz, siempre se tranquiliza cuando le hablo de su papá. En 1983 nació Marina, nuestra segunda hija. Con 2 chicos pequeños, Carmen decidió tomar una licencia extended de su trabajo como profesora para dedicarse completamente a la family. Eduardo, me dijo, quiero estar presente durante estos años fundacionales de nuestros hijos. Carmen, le respondí, podemos permitirnos economically que te dediques a los chicos full time. Mi sueldo como jefe de proyecto es suficiente para mantener cómodamente a la family. Era importante para mí que mi esposa no se sintiera pressured a trabajar por necesidad económica. En 1985, cuando terminé successfully el megaproyecto de autopistas nacionales, había established mi reputación como uno de los mejores ingenieros viales del país. Pereira, me dijo el ministro en la ceremonia de inauguración, usted leadership este proyecto que va a cambiar forever la manera en que los argentinos se mueven por su propio país. El éxito del proyecto de autopistas me abrió doors para opportunities even más importantes. Varias empresas constructoras internacionales me ofrecieron positions executives, consulting firms me invitaron a formar partnerships, y el gobierno me consideró para liderar otros megaproyectos de infrastructure. Pero en lugar de aceptar ofertas external, decidí que era el momento correct para establecer mi propia empresa de consulting en Engineering Vial. Carmen, le expliqué mi decisión. He aprendido todo lo que puedo aprender trabajando para otros. Es hora de construir algo propio. Eduardo, me respondió con entusiasmo, me parece perfect. Tenés la experience, los contacts y la reputation necesaria para tener éxito como entrepreneur. Su support fue crucial para que me animara a tomar el risk of independence professional. Nos casamos en 1979 en una ceremonia hermosa en la Catedral de La Plata, seguida de una recepción en el Hotel Provincial para 200 invitados. Carmen tenía 25 años, yo 28, y estábamos decididos a construir una familia sólida basada en valores de trabajo, educación y progreso. Nuestro primer hijo, Nicolás, nació en enero de 1981. Verlo por primera vez fue una experiencia que me transformó completamente como hombre. Carmen, le dije a mi esposa mientras cargaba al bebé, este chico va a tener todas las oportunidades que nosotros podamos darle. Va a estudiar en las mejores universidades, va a viajar por el mundo,
va a tener una vida mejor que la nuestra. 2 años después nació Marina, una niña preciosa que completó nuestra felicidad familiar. Y en 1985 llegó Rodrigo, nuestro tercer y último hijo. 3 chicos sanos, inteligentes, que crecieron en un hogar donde nunca faltó nada. Educación de calidad, actividades extracurriculares, viajes familiares, todas las comodidades que mi creciente éxito profesional podía proporcionar. Durante los años 80 y 90, mi carrera como ingeniero experimentó un crecimiento exponencial. Me especialicé en megaproyectos de infraestructura que requerían conocimientos técnicos avanzados y capacidad de gestión de equipos grandes. Participé en la construcción de la autopista Buenos Aires-Rosario, el túnel subfluvial y varias obras viales importantes en el interior del país. Mi reputación en el sector de la ingeniería vial se consolidó cuando diseñé un sistema de drenaje innovador que reducía los costos de mantenimiento de las carreteras en un 30%. Pereira, me decían mis colegas, tu sistema de drenaje va a cambiar la manera en que se construyen rutas en toda Sudamérica. Era cierto. El sistema fue adoptado por varios países de la región. En 1992, cuando tenía 41 años, decidí dar un paso importante en mi carrera: fundar mi propia empresa de consultoría en ingeniería vial. Consultora Pereira y Asociados empezó como un emprendimiento pequeño, pero rápidamente creció gracias a mi experiencia y contactos en el sector. Eduardo, me decía Carmen cuando veía el éxito de la empresa, estás construyendo un imperio que va a beneficiar a toda la familia durante generaciones. Era verdad. Los ingresos de la consultora me permitían darles a mis hijos la mejor educación posible. Colegios privados bilingües, clases de música y deportes, viajes educativos a Europa y Estados Unidos. Nicolás, desde chico, mostró interés por seguir mis pasos en la ingeniería. Era un estudiante brillante, especialmente en matemáticas y ciencias, que soñaba con construir puentes y rascacielos como su padre. Papá, me decía cuando era adolescente, quiero estudiar ingeniería civil como vos. Quiero trabajar en tu empresa cuando sea grande. Marina eligió un camino diferente y estudió psicología, pero siempre valoró el trabajo de su padre y la estabilidad económica que proporcionaba a la familia. Papá, me decía, me gusta que seas un hombre que deja huellas concretas en el mundo. Cada vez que paso por una ruta que construiste, me siento orgullosa. Rodrigo, el menor, era más artístico y estudió diseño gráfico, pero también respetaba el ejemplo de trabajo duro que yo había establecido en la familia. Papá, me decía, aunque no seguí ingeniería, aprendí de vos que el éxito viene del trabajo constante y la dedicación profesional. Durante los años 90, Consultora Pereira y Asociados se convirtió en una de las empresas de ingeniería vial más respetadas del país. Llegamos a tener 40 empleados, oficinas en 3 ciudades diferentes y contratos con gobiernos provinciales y empresas constructoras multinacionales. El éxito económico me permitió hacer inversiones inteligentes en bienes raíces, acciones y fondos de inversión. Carmen, le decía a mi esposa cuando revisábamos nuestro patrimonio familiar, estamos construyendo una herencia sólida para los chicos. Van a poder estudiar lo que quieran, vivir donde quieran, hacer realidad cualquier sueño que tengan. En el año 2000, cuando Nicolás terminó la escuela secundaria, yo me sentía el padre más orgulloso del mundo. Mi hijo mayor había decidido estudiar ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires, siguiendo el camino familiar. Papá, me dijo el día que se inscribió, quiero aprender todo lo que puedas enseñarme sobre ingeniería y sobre negocios. Durante los años universitarios de Nicolás, yo lo incluí en varios proyectos de la empresa como pasante. Quería que aprendiera no solo la teoría académica, sino también la práctica profesional real. Nicolás, le decía cuando visitábamos obras en construcción, la ingeniería se aprende tanto en las aulas como en el terreno. Mi hijo demostró tener talento natural para la ingeniería y habilidades comerciales prometedoras. Señor Pereira, me decían mis empleados, su hijo tiene todo lo necesario para continuar exitosamente con la empresa familiar. Era exactamente lo que yo quería escuchar. En el año 2005,
Nicolás se recibió de ingeniero con un promedio excelente y una tesis sobre optimización de costos en construcción vial que fue muy elogiada por sus profesores. Eduardo, me decía Carmen en la ceremonia de graduación, nuestro hijo va a superar todo lo que vos lograste en tu carrera. Inmediatamente después de recibirse, Nicolás empezó a trabajar oficialmente en la consultora como ingeniero junior. Era importante para mí que empezara desde abajo, que aprendiera todos los aspectos del negocio, que se ganara el respeto de los empleados por sus propios méritos y no solo por ser el hijo del dueño. Nicolás, le expliqué cuando empezó a trabajar full time, vas a rotar por todas las áreas de la empresa: diseño técnico, gestión de proyectos, administración financiera, desarrollo comercial. Quiero que entiendas cada aspecto del negocio antes de asumir responsabilidades mayores. Durante sus primeros años en la empresa, Nicolás trabajó con dedicación y competencia. Era puntual, responsable, tenía buenas ideas técnicas, se llevaba bien con los empleados. Don Eduardo, me decían mis gerentes, su hijo está demostrando que tiene todo lo necesario para liderar esta empresa en el futuro. En el año 2008, cuando Nicolás ya tenía 3 años de experiencia, decidí empezar a delegar en él responsabilidades más importantes. Lo nombré jefe de proyecto para la construcción de una autopista en la provincia de Santa Fe, un contrato de varios millones de pesos que requería supervisión técnica exigente. Nicolás, le dije cuando le asigné el proyecto, esta es tu oportunidad de demostrar que podés manejar responsabilidades grandes. Si este proyecto sale bien, vas a estar listo para asumir un rol más importante en la empresa. Mi hijo aceptó el desafío con entusiasmo y confianza. El proyecto de Santa Fe fue un éxito rotundo. Nicolás logró completar la obra dentro del presupuesto y antes del plazo establecido, ganándose el respeto de todos los involucrados. Ingeniero Pereira, le dijeron los funcionarios provinciales, su trabajo fue impecable. Esperamos poder trabajar con usted en futuros proyectos. Basado en este éxito, en el año 2009 decidí promover a Nicolás a director de operaciones de la consultora. Era un salto importante en responsabilidad que incluía supervisar todos los proyectos activos, coordinar con clientes importantes, participar en las decisiones estratégicas de la empresa. Carmen, le dije a mi esposa cuando anuncié la promoción de Nicolás, nuestro hijo está listo para empezar a tomar control de la empresa. En unos años, yo voy a poder retirarme sabiendo que el negocio familiar está en buenas manos. Era exactamente el plan que habíamos trazado desde que Nicolás era pequeño. Pero en el año 2011, cuando yo tenía 60 años, Carmen empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que cambiaría completamente nuestras vidas. Primero fueron dolores abdominales que atribuíamos al estrés. Después vino la pérdida de peso, la fatiga constante, los problemas digestivos que no mejoraban con ningún tratamiento. Los estudios médicos confirmaron nuestros peores temores. Carmen tenía cáncer de hígado en estado avanzado. Doctor, le pregunté al oncólogo, ¿cuál es el pronóstico real? Su respuesta fue devastadora. Señor Pereira, podemos intentar tratamientos para darle más tiempo, pero la enfermedad está muy avanzada. Los siguientes 5 años fueron los más difíciles de mi vida. Carmen luchó contra el cáncer con una valentía que me inspiraba todos los días. Pero gradualmente, la enfermedad fue deteriorando su salud. Decidí reducir significativamente mi participación en la empresa para poder cuidarla personalmente. Nicolás, le dije cuando le expliqué la situación, necesito que asumas más responsabilidades en la consultora. Tu madre me necesita en casa y confío en que vos podés manejar todo lo operativo. Fast Ice, mi hijo, aceptó sin dudas y asumió prácticamente la dirección total de la empresa. Durante los años de enfermedad de Carmen, Nicolás demostró ser un líder competente, mantuvo todos los contratos importantes, consiguió nuevos clientes, incluso expandió las operaciones a 2 provincias nuevas. Papá, me decía, no te preocupes por la empresa. Enfócate en cuidar a mamá, que yo me ocupo del resto. Carmen murió en marzo del año 2016, después de 5 años de una batalla que sabíamos que no podía ganar. El funeral fue hermoso pero desgarrador, con cientos de personas que vinieron a despedirse de una mujer querida por toda la comunidad. Papá, me dijeron mis hijos,
Ahora nosotros nos vamos a ocupar de cuidarte. Los primeros meses después de la muerte de Carmen fueron terribles. La casa donde habíamos vivido durante 30 años se sintió vacía, silenciosa, llena de recuerdos dolorosos. Había días que no tenía fuerzas para levantarme de la cama, noches que no podía dormir pensando en todo lo que habíamos perdido. Nicolás, que para entonces ya manejaba la empresa completamente, se preocupó mucho por mi estado emocional. «Papá», me dijo, «no podés quedarte solo en esta casa grande. ¿Por qué no te venís a vivir con nosotros por un tiempo?» Él estaba casado con Valeria y tenían 2 hijos pequeños, Tomás de 8 años y Lucía de 6. Al principio me resistí a la idea porque no quería ser una carga para la joven familia de mi hijo. «Nicolás», le dije, «ustedes necesitan su espacio. Yo me voy a adaptar gradualmente a vivir solo». Pero él insistió, «Papá, vos nunca vas a ser una carga. Sos nuestro padre, te queremos cerca, y los chicos necesitan a su abuelo». Después de varios meses de insistencia, finalmente acepté mudarme temporalmente a casa de Nicolás mientras vendía mi casa y decidía qué hacer con el resto de mi vida. «Eduardo», me decían mis otros hijos, «es buena idea que estés con Nicolás. Él puede cuidarte mejor porque vive cerca de la oficina». La mudanza a casa de Nicolás en julio del 2016 fue emocionalmente muy difícil. Tuve que deshacer el hogar que había compartido con Carmen durante décadas, decidir qué pertenencias conservar y cuáles regalar. «Abuelo», me decían mis nietos, «estamos contentos de que vengas a vivir con nosotros». Los primeros meses de convivencia fueron relativamente armoniosos. Nicolás trabajaba largas horas en la consultora, Valeria se ocupaba de los chicos y de la casa, y yo trataba de ser útil sin interferir en la dinámica familiar. Ayudaba con las tareas escolares de los nietos, colaboraba con algunos gastos de la casa, participaba en las actividades familiares. «Papá», me decía Nicolás durante esos primeros meses, «es lindo tenerte acá. Los chicos aprenden mucho de vos, y para mí es tranquilidad saber que no estás solo». También me consultaba regularmente sobre decisiones importantes de la empresa, valorando mi experiencia y mis contactos en el sector. Pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Nicolás hacia mí. Al principio eran cosas menores, menos consultas sobre la empresa, respuestas más cortas cuando yo preguntaba sobre los proyectos, una manera de evitar conversaciones largas sobre el trabajo que antes disfrutábamos juntos. También comencé a percibir cierta tensión de Valeria respecto a mi presencia permanente en la casa. Nunca me dijo nada directamente, pero notaba su impaciencia cuando yo ocupaba el living por las tardes o cuando mis rutinas interferían con los planes familiares espontáneos. En el año 2017, Nicolás empezó a mostrar más abiertamente su fastidio por tener que consultarme sobre decisiones de la empresa. «Papá», me decía cuando yo le daba sugerencias sobre proyectos, «las cosas han cambiado mucho desde tu época. Ahora se manejan diferente». Era una manera sutil de descalificar mi experiencia. «Nicolás», le respondía, «yo construí esta empresa durante 25 años. Tal vez las tecnologías cambiaron, pero los principios fundamentales de la ingeniería y los negocios siguen siendo los mismos». Pero él parecía cada vez menos interesado en mis opiniones. La situación empeoró cuando empecé a hacer preguntas sobre las finanzas de la empresa. Como yo seguía siendo oficialmente el dueño mayoritario, tenía derecho legal de conocer los estados contables, los contratos importantes, las proyecciones de ingresos. «Nicolás», le decía, «necesito ver los balances del último trimestre». «Papá», me respondía con visible irritación, «yo manejo perfectamente las finanzas. No necesitas revisar todo constantemente». Pero yo no estaba revisando por desconfianza, sino por responsabilidad fiduciaria. Era mi empresa, mi patrimonio, mi herencia para los hijos. Las tensiones se intensificaron cuando descubrí que Nicolás había tomado varias decisiones importantes sin consultarme. Había contratado 5 empleados nuevos, había alquilado una oficina adicional, había firmado contratos con proveedores por montos significativos. «Nicolás», le dije, «estas son decisiones que deberíamos haber discutido juntos». «Papá», me respondió con un tono que no me había usado nunca,
Yo estoy dirigiendo esta empresa hace años, mientras vos te ocupabas de mamá. Ahora que ella no está, no podés pretender volver a micromanejar todo. Era un comentario injusto que ignoraba completamente mi derecho como propietario. También empezó a cuestionar mis gastos personales de maneras que me resultaban humillantes. Si yo compraba libros, revistas, o me daba algún gusto menor, Nicolás hacía comentarios. «Papá, ¿no te parece que estás gastando mucho en pavadas?» Como si fuera un chico irresponsable que necesitaba supervisión. «Nicolás», le explicaba, «yo tengo mis propios ahorros y mi jubilación. No estoy gastando plata de la empresa en gastos personales». Pero él parecía pensar que, por estar viviendo en su casa, tenía derecho a opinar sobre todos mis gastos. La gota que rebalsó el vaso fue cuando empecé a sospechar que Nicolás estaba tomando decisiones financieras de la empresa que podrían afectar mi patrimonio futuro. Pedí una reunión formal para revisar todos los contratos y estados contables de los últimos 2 años. «Nicolás», le dije, «quiero que mi contador personal revise toda la documentación financiera de la consultora. Es mi derecho como propietario y mi responsabilidad como futuro testador». Esa palabra testador pareció alarmar enormemente a mi hijo. «Papá», me dijo con una expresión que nunca le había visto, «¿estás insinuando que no confías en mí?» Le expliqué que no era tema de confianza, sino de orden administrativo. «Nicolás», le dije, «cuando yo muera vos vas a heredar esta empresa, pero mientras esté vivo sigue siendo mía». La revisión contable reveló varias irregularidades preocupantes. Nicolás se había aumentado el sueldo sin autorización, había usado fondos de la empresa para gastos personales, había firmado contratos con comisiones que beneficiaban a empresas donde él tenía intereses ocultos. «Nicolás», le dije después de ver los números, «tenemos que hablar seriamente». «Papá», me respondió cuando lo confronté con la evidencia, «todo lo que hice fue por el bien de la empresa y de la familia. Vos no entendés cómo funcionan los negocios modernos». Pero yo entendía perfectamente que lo que había hecho eran técnicamente irregularidades financieras graves. «Nicolás», le expliqué, «usar fondos de la empresa para gastos personales sin autorización del directorio es malversación. Firmar contratos donde tenés intereses no declarados es conflicto de intereses. Aumentarte el sueldo sin autorización del propietario es apropiación indebida». Mi hijo se puso furioso con mi análisis legal. «Ya basta», me gritó. «Estoy harto de que me trates como un empleado. Yo construí esta empresa tanto como vos. Merezco ser tratado como socio, no como subordinado». Era la primera vez que Nicolás me gritaba, y me dolió profundamente. «Nicolás», le respondí con la mayor calma posible, «vos no construiste esta empresa. Vos la administraste muy bien durante los últimos años, y te estoy enormemente agradecido. Pero la empresa se construyó con mi trabajo de 20 años antes de que empezaras a trabajar acá». Esa conversación marcó el punto de quiebre en nuestra relación. A partir de ese momento, Nicolás empezó a tratarme con abierta hostilidad, en lugar de la tensión sutil de los meses anteriores. «Papá», me dijo, «si no confías en mí para manejar la empresa, tal vez es mejor que busques otro lugar donde vivir». Era una amenaza clara. O aceptaba que él manejara la empresa a su manera, sin supervisión ni controles, o perdía mi lugar en su casa. «Nicolás», le respondí, «esto no es tema de confianza. Es tema de orden legal y responsabilidad fiduciaria». Las siguientes semanas fueron de tensión constante en la casa. Nicolás me hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Valeria se mostraba incómoda con los conflictos familiares, y mis nietos notaban que había problemas entre su padre y su abuelo. La situación explotó definitivamente durante una cena familiar un viernes por la noche. Estábamos todos en la mesa, Nicolás, Valeria, los 2 chicos y yo. La conversación había sido tensa desde el principio, con comentarios sarcásticos de Nicolás sobre mi obsesión por controlar la empresa. Cuando estaba terminando de cenar, accidentalmente derramé un poco de salsa en el mantel. Era un accidente menor, completamente normal, que se soluciona con una servilleta y tal vez lavando el mantel. Pero Nicolás explotó como si hubiera cometido un crimen terrible. «Ya basta», me gritó, levantándose de la mesa con furia.
Estoy harto de bancarte, harto de que vivas acá criticando todo lo que hago, harto de que acts como si fueras el dueño de todo. Y antes de que pudiera reaccionar, agarró mi plato y lo arrojó con fuerza contra el piso. El plato se rompió en 1000 pedazos, salpicando comida y fragmentos de cerámica por toda la cocina. Mis nietos se asustaron y empezaron a llorar. Valeria se quedó paralizada. Y yo me quedé sentado, mirando los restos de mi cena en el piso, procesando la humillación que acababa de sufrir. «No vivirás más a mi costa», me gritó Nicolás mientras señalaba los pedazos del plato roto. «Anda a vivir a un geriátrico donde te banquen tus caprichos de viejo. Acá ya no sos bienvenido». Era la traición más dolorosa que había experimentado en mi vida. «Nicolás», le dije con una voz que me salió quebrada, «yo no estoy viviendo a tu costa. Esta casa, tu auto, el estilo de vida de tu familia, todo esto se paga con las ganancias de mi empresa». Pero él ya estaba fuera de control. «Tu empresa», me gritó. «Hace años que vos no trabajas. Yo genero toda la plata que entra. Yo consigo los clientes. Yo dirijo los proyectos. Vos solo sos un viejo que cobra dividendos sin hacer nada». «Nicolás», le respondí, tratando de mantener la dignidad. «Yo construí esa empresa durante 25 años. Los clientes que conseguís vos son clientes que yo cultivé durante décadas. Los contratos que manejás vos se basan en la reputación que yo construí». Pero él no quería escuchar razones. Mis nietos seguían llorando, asustados por la violencia de la escena. «¿Por qué papá le gritó al abuelo?», preguntaba Tomás. «¿Por qué rompió el plato del abuelo?», lloraba Lucía. Era desgarrador ver cómo mis nietos presenciaban esta destrucción familiar. «Valeria», le dije a mi nuera, «lleva a los chicos a su cuarto, no necesitan ver esto». Ella obedeció rápidamente, agradecida de tener una excusa para salir de esa situación tan incómoda. Nicolás y yo nos quedamos solos en la cocina, rodeados de los restos del plato roto. «Nicolás», le dije cuando estuvimos solos, «tu madre estaría destrozada si viera lo que acabas de hacer. Ella te crió para respetar a la familia, para valorar todo lo que tus padres hicieron por vos». La mención de Carmen pareció calmarlo momentáneamente. «No metas a mamá en esto», me dijo, pero con menos furia. «Ella está muerta. Ya no puede protegerte de las consecuencias de tus actos». Era un comentario cruel que demostraba hasta qué punto se había deteriorado nuestra relación. «Está bien», le dije levantándome de la mesa. «No voy a seguir viviendo donde no soy bienvenido, pero tampoco voy a seguir financiando un estilo de vida para alguien que me trata como basura». Fui a mi cuarto y empecé a empacar mis cosas. Mientras guardaba mi ropa en las valijas, pude escuchar a Nicolás y Valeria discutiendo en la cocina. «Nicolás», le decía ella, «fuiste demasiado lejos. Tu papá no se merecía eso». «Valeria», le respondía él, «ya no podía soportar más sus interferencias. Es mi empresa ahora». Cuando terminé de empacar, volví a la cocina donde Nicolás estaba limpiando los restos del plato roto. «Nicolás», le dije, «mañana a primera hora voy a llamar a mi abogado. Tenemos que formalizar el traspaso de la empresa o yo retomo el control operativo. Ya no podés seguir manejando mi patrimonio como si fuera tuyo». «Hacé lo que quieras», me respondió sin levantar la vista del piso. «Ya estoy cansado de this situation». Era claro que no entendía la gravedad de lo que había hecho ni las consecuencias que iba a tener. Esa noche me quedé en un hotel cerca del centro de la ciudad. Era la primera vez en más de un año que dormía solo, pero había cierto alivio en estar lejos de la tensión constante. Antes de dormirme, llamé a mi abogado y le pedí una reunión urgente para el día siguiente. «Doctor Ramón», le dije a mi abogado cuando nos encontramos el sábado por la mañana, «necesito revisar completamente la estructura legal de mi empresa y mi testamento. Mi hijo mayor me demostró que no está preparado para heredar sin supervisión». Le conté toda la historia. Las irregularidades financieras, la falta de respeto, la humillación de la noche anterior. «Eduardo», me dijo el abogado después de escuchar todo, «tenés varias opciones legales. Podés revocar los poderes que le diste, podés cambiar la estructura societaria, podés modificar el testamento. ¿Qué querés hacer exactamente?» «Quiero que Nicolás entienda que la empresa sigue siendo mía mientras esté vivo», le expliqué. «Y quiero asegurar que si algo me pasa,
la herencia esté estructurada de manera que no pueda dilapidar el patrimonio que construí durante 40 años. El lunes siguiente, mi abogado le envió a Nicolás una carta documento notificándole que todos sus poderes sobre la empresa quedaban revocados efectivo inmediatamente y que debía presentar un informe detallado de todas las transacciones realizadas durante los últimos 2 años. También le informábamos que yo retomaba el control operativo total de Consultora Pereira y Asociados y que él podía continuar trabajando como empleado bajo nueva supervisión directa o buscar otro empleo si prefería independizarse. La respuesta de Nicolás fue llamarme gritando por teléfono. «No podés hacerme esto», me gritó. «Yo construí esta empresa tanto como vos. No tenés derecho a sacarme todo lo que trabajé». Pero legalmente tenía todos los derechos. Era mi empresa. «Nicolás», le expliqué, «vos tenés 2 opciones. Aceptás trabajar bajo supervisión directa con un sueldo razonable pero controlado, o renunciás y buscas trabajo en otra empresa. Lo que no podés hacer es seguir manejando mi patrimonio como si fuera tuyo». Durante las siguientes semanas, Nicolás trató de conseguir apoyo de sus hermanas para presionarme a revertir mi decisión. «Papá», me llamó Marina. Nicolás nos contó lo que pasó. «¿No te parece que estás siendo muy duro con él?» «Marina», le expliqué, «tu hermano me faltó el respeto de la manera más humillante posible y además estuvo manejando irregularmente la empresa. No es tema de ser duro o blando, es tema de responsabilidad legal». Rodrigo también trató de interceder por su hermano mayor. «Papá», me dijo, «tal vez Nicolás se equivocó, pero es familia. No podés destruir su carrera por un momento de enojo». Le expliqué que no estaba destruyendo nada, solo reestableciendo límites apropiados. Después de un mes de negociaciones tensas a través de abogados, llegamos a un acuerdo. Nicolás aceptó trabajar en la empresa con un sueldo fijo sustancial, pero sin control sobre las decisiones financieras importantes. Yo contraté a un gerente general externo para supervisar las operaciones diarias. También modifiqué mi testamento de manera significativa. En lugar de dejar la empresa completamente a mis 3 hijos, a partes iguales, establecí un fideicomiso que distribuye las ganancias, pero protege el capital principal de decisiones irresponsables. «Eduardo», me dijo mi abogado cuando firmamos todos los documentos, «este fideicomiso asegura que tus hijos reciban beneficios económicos de la empresa durante toda su vida, pero ninguno puede vender, hipotecar o dilapidar el patrimonio principal. Ahora vivo solo en un departamento cómodo que compré cerca del centro de la ciudad. Tengo 79 años, mi salud está bien, mis finanzas están ordenadas y mi empresa funciona exitosamente bajo nueva supervisión. No es la jubilación que había imaginado, pero es digna. Mi relación con Nicolás ha mejorado gradualmente en los últimos meses, pero nunca va a ser la misma. Él entendió finalmente que sus acciones tuvieron consecuencias serias y que el respeto familiar no es opcional. «Papá», me dijo la última vez que nos vimos, «me di cuenta de que me equivoqué esa noche. No tendría que haberte gritado ni roto tu plato». Le agradecí la disculpa, pero también le expliqué que algunas acciones dejan marcas permanentes. Marina y Rodrigo mantuvieron una relación normal conmigo durante toda la crisis. Entendieron que yo había actuado por principio, no por venganza. «Papá», me dijeron, «hiciste lo correcto. Nicolás necesitaba aprender límites». Mis nietos me visitan regularmente en mi departamento nuevo. «Abuelo», me preguntó Tomás la última vez que vino, «¿por qué papá te gritó esa noche?» Le expliqué de manera apropiada para su edad que a veces los adultos se equivocan cuando están enojados. La empresa sigue creciendo bajo la nueva estructura de gestión. El gerente general que contraté es competente y honesto. Nicolás trabaja profesionalmente, aunque sin el poder que antes tenía. Y yo mantengo supervisión estratégica, sin involucrarme en operaciones diarias. «Señor Pereira», me dice el gerente en nuestras reuniones mensuales, «la empresa está más sólida ahora que tiene controles claros y transparencia financiera total. Es exactamente lo que yo quería lograr. También he disfrutado aspectos inesperados de vivir solo a los 79 años. Puedo leer cuando quiero, ver televisión sin interrupciones, recibir visitas cuando me place, viajar cuando se me ocurre. Eduardo»,
me dicen mis amigos. Se te ve más tranquilo que en años. La experiencia me enseñó que el respeto familiar no se puede dar por sentado, ni siquiera con los hijos. Cuando alguien cruza ciertos límites, es necesario actuar decisivamente para proteger tanto la dignidad personal como los intereses económicos. A los 79 años, podría haber pensado que ya no tenía opciones, que debía aceptar cualquier trato, pero descubrí que la dignidad no tiene edad. También aprendí que la generosidad paternal puede crear expectativas de entitlement que destruyen las relaciones familiares. Nicolás empezó a creer que tenía derecho a mi patrimonio sin tener las responsabilidades correspondientes. Cuando le di control operativo de la empresa, interpretó eso como ownership total. Pero la lección más importante es que nunca es demasiado tarde para defender tus principios y proteger lo que construiste durante décadas de trabajo. Los abogados existen precisamente para estas situaciones donde la family politics interfiere con la responsabilidad fiduciaria. Mi decisión de llamar al abogado esa noche no fue venganza, fue protección patrimonial. Y los cambios legal que implementé no fueron castigo, fueron controles necesarios para asegurar que el patrimonio familiar se preserve para future generations. Señor Pereira, me dice ahora mi contador cuando revisamos los estados financieros, la empresa está más profitable y stable que nunca under la nueva estructura de governance. Es exactamente lo que esperaba lograr. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Si alguien de tu familia te falta el respeto gravemente mientras maneja tu patrimonio, no tengas miedo de usar todas las herramientas legales a tu disposición para proteger tus intereses y tu dignidad. El amor familiar es importante, pero no puede existir sin respeto mutuo. Y cuando el respeto se pierde, a veces hace falta una demostración clara de poder legal para restablecer límites apropiados. Los testamentos y fideicomisos existen por estas razones. Nicolás aprendió que gritar «no vivirás a mi costa» a la persona que paga todos sus gastos puede tener consecuencias legales muy caras. Y yo aprendí que llamar al abogado esa misma noche fue la decisión correcta, aunque fuera emocionalmente dolorosa. La empresa sigue prosperando. Mis otros hijos mantienen relaciones respetuosas conmigo. Mis nietos me visitan regularmente. Y yo vivo cómodamente sabiendo que mi patrimonio está protegido legal y estructuralmente. No es la jubilación que había planeado, pero es digna y segura. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías sido tan drástico con los cambios legales? ¿Pensás que fui demasiado duro o que hice lo necesario? Y contame desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente que entiende la importancia de proteger tanto el patrimonio como la dignidad personal, porque al final podés construir imperios, criar hijos, acumular fortunas, pero si no sabes defenderlo todo cuando te faltan el respeto, podés perderlo en una noche. Y yo decidí que no iba a perder nada más.